Quieras. Hola para todos y todas, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de los principios herméticos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Para hoy vamos a tocar el tema que nos conviva, que es el tema del principio hermético de vibración y el principio hermético de polaridad. Para comenzar entonces hablando sobre el principio de vibración, este principio dice que nada está inmóvil, que todo se mueve y todo vibra. Este principio se basa en la vibración y en el movimiento. Todo se mueve y adicionalmente pues tampoco nada está inmóvil y todo vibra en el universo. Cada átomo, cada partícula, por muy pequeña que sea, siempre va a estar en movimiento constante. Entonces, esto nos hace como volcarnos un poco como a las enseñanzas que en primaria, en la escuela nos enseñaban desde chicos sobre elementos inertes y elementos orgánicos o vivos. Pues si volcamos esa información a este principio, por ejemplo, el tema de la vibración, y de que ese principio de que cada constitución de la materia está compuesta por átomos, una piedra, por ejemplo, a pesar de que es inerte, en ella hay átomos, está compuesta de diferentes sustancias de la materia que también están en movimiento. Entonces uno se podría preguntar, bueno, y a pesar de que es una piedra, de que es un material inerte, y lo podríamos poner dentro de comillas, ¿qué tan inerte hay? Pues adentro de ella, en sus partículas más pequeñas, hay movimiento. Este principio de vibración fue enunciado por los maestros del Antiguo Egipto y fue explicado en diferentes, y fue explicado entre las diferentes explicado las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y del mismo espíritu. A través de este concepto de vibraciones explicaban todos estos preceptos de fuerza, mente, espíritu y materia. Y estos son el resultado de las diferentes vibraciones. Las manifestaciones de las fuerzas del espíritu son esos diferentes estados de vibración. Entonces, desde el todo, que es el mismo espíritu, la misma alma, hasta la más mínima forma de materia, tiene vibración, como les explicaba ahorita con el ejemplo de la piedra. Entonces, entrando un poquito más en materia frente al tema de la vibración, podríamos decir que se consideran dos formas extremas de vibración. Una vibración baja, que corresponde a la materia y al pensamiento negativo. Veamos como pensamiento negativo, no como pensamientos malos, sino como un pensamiento negativo, negativo en el significado de la palabra de bajo. Y vibración alta, que sería la otra forma de extrema vibración, que pertenece al campo del espíritu y el pensamiento positivo. Bajo esa misma percepción sería ese pensamiento con un alto mayor, un grado alto, un grado mayor de vibración. Entonces, para explicar cada una de esas vibraciones, este principio indica que la vibración baja es toda materia que está en reposo y que permanece inerte para nuestros sentidos, claro está, y parece sólida, como lo vimos. Una vibración baja, por ejemplo, en una piedra, parece una materia inerte o un elemento que no tiene vida aparentemente para nuestros sentidos, pero en su interior alberga movimiento. Pero aún así, la materia compuesta de millones y millones de átomos se encuentra en movimiento y en total transformación. Una roca puede ser erosionada por estar en contacto con el aire, por estar en contacto con el agua, por ejemplo, en un río, y esta piedra se va desgastando a medida de que el agua va fluyendo y va teniendo contacto con ella y se va transformando. Entonces hay un movimiento, hay una transformación en este elemento. Y la vibración alta se llegan a los extremos del espíritu, ya estaríamos hablando del alma, por ejemplo, y puede llegar a concebir la materia que también está en reposo, pero la materia está vibrando en una alta frecuencia y que da esa sensación de que pues, no se está moviendo y que también está en quietud. Al vibrar en altas frecuencias se llega a esa sutileza para percibir el movimiento. El mejor ejemplo lo podríamos vivir o evidenciar, por ejemplo, en el movimiento de las aspas o del rotor de un helicóptero. Cuando el motor está quieto, ustedes pueden ver que
la disposición de cada una de las aspas están quietas. Pero aún así en esa quietud, en esa materia, hay movimiento, hay átomos que están constantemente moviéndose. Pero una vez es encendido el rotor del helicóptero, las aspas comienzan a girar con tanto movimiento que pareciera que desaparecieran. En ese momento, o sea, giran tan rápido que no alcanzamos a ver las fracciones o fragmentos de las hélices y se dice que en ese momento la materia también está en reposo porque su movimiento vibratorio es tan alto que pareciera que no existiera. Entonces, en ese orden de ideas, pues un movimiento vibratorio a ese nivel solamente se requiere como esa sutileza para poder percibirlo y es ahí es donde podríamos explicar como vibraciones altas corresponden al alma, es también por eso que puede ser posible que algunas otras personas no tengan la sensibilidad para ver el aura o para ver diferentes manifestaciones de la naturaleza por esa sutileza que tiene, por esa alta frecuencia que maneja. De alguna manera, también la mente humana está dividida en esas dos partes. En una parte consciente, es una parte que está conectada con el alma y es de una intensidad infinita y se localiza pues allí en esa mente consciente de todo lo que es la voluntad, nuestro poder de decisión y estar conscientes de que estamos conscientes, que es lo que meditamos constantemente en nuestros procesos de integración emocional, nos permite poder cambiar. Haciendo como ese paréntesis en el tema de la integración emocional, es un muy buen ejercicio para poder llevarnos a una experiencia de baja frecuencia porque contemplamos emociones, sentimientos, sensaciones como miedo, vergüenza, orgullo, que serían como bajas vibraciones. Y después del proceso de agotar estas vibraciones, de agotar estas emociones, pasamos a una etapa de felicidad, de amor, que son frecuencias y emociones de más alta vibración que promueve pues mucho mejor nuestros procesos espirituales y que hace pues que el proceso de integración emocional sea una pues, experiencia de liberación y de bienestar, que es al último, que es lo que se siente en ese proceso de integración. Y la otra parte de la mente humana es como la mente inconsciente, en donde se almacenan todas esas experiencias vividas y experiencias vividas en este plano y es como un archivo depositorio para el alma. Continuando con este tema de la vibración, entonces el cuerpo físico vive esas experiencias de este plano. Y si podríamos unir el tema de las vibraciones con las experiencias vividas, sería como a medida de que yo pueda elevar mis vibraciones, voy a convivir con esa misma frecuencia de vibraciones. A la misma vez que si tengo frecuencias bajas y me relaciono con esas mismas frecuencias, nuestras experiencias podrían estar basadas en esas mismas frecuencias, en esas frecuencias bajas o altas, dependiendo cómo esté el estado. Entonces, cuanto más cerrados estemos en una posición o una idea o en esa emoción, en esa vibración, más fuerza será la que haga el universo para poder, o el cosmos, para podernos mover hacia esa misma fuerza, hacia esa misma vibración. El contacto, por ejemplo, con la naturaleza favorece la generación de vibraciones positivas, de vibraciones altas, porque en ella encontramos diferentes elementos con los que generamos interacción y promueve esas vibraciones altas. Y lugares donde hay bajas vibraciones, comenzamos a percibir como cierto disconfort, como cierta inconformidad. Y de pronto muchas veces nos ha podido pasar o lo hemos podido vivir cuando vamos caminando por ciertas partes de nuestras ciudades, de los diferentes lugares donde vivimos, que se siente como un ambiente denso, como un ambiente pesado. Puede hacer referencia a esas vibraciones bajas de ese entorno, de ese momento que rodean esas circunstancias y que nos hacen sentirnos de alguna forma como diferente o incómodos. Este principio de vibración de alguna manera nos va a preparar para los cambios que atravesamos durante la diferente evolución en el camino de esta vida hacia un nuevo nivel de existencia. Entonces, como para poder que podamos entender un poquitico más este proceso de vibración, vamos a hacer una pequeña contemplación. Puede ser ojos cerrados, ojos abiertos como deseen.
Ahora entonces vamos a prestar atención a nuestro interior. Vamos a conectarnos con nuestra respiración, haciéndonos conscientes de ella, sintiendo cómo nuestro abdomen se extiende y se contrae. Y somos conscientes de este momento. Y a través de la respiración, soy consciente de que estoy consciente. Ahora vamos a enfocar nuestra atención en nuestra piel, a sentir cada parte de nuestra piel, el contacto con la ropa, con el lugar donde estamos sentados. Y vamos a continuar prestando atención y profundizando un poco más. Y vamos a prestarle atención a nuestros músculos, cada grupo muscular compuesto por células, por unidades más pequeñas. Y debajo de nuestros músculos están nuestros órganos. Y ahora percibe cómo tu corazón está en constante movimiento, latiendo, vibrando en tu aparente reposo. Eso es, vibrando, moviéndose. Y vamos a hacer un pequeño esfuerzo y a ir más allá, y a contemplar cada célula que compone nuestra sangre, moviéndose por todo nuestro cuerpo, sin dejar de mover. Y ahora bien, esta célula está compuesta también por otras partes más pequeñas. Las células también tienen unos órganos. Estos órganos ya se comienzan a convertir en cadenas moleculares. Y seguimos profundizando y vemos moléculas. Y estas moléculas están unidas por átomos. Por partículas muy, muy pequeñas. Y alrededor de estas hay neutrones, hay protones que se mueven alrededor de su núcleo. Y es un simple átomo de tu cuerpo, estático, pero en movimiento. Solo que hasta ahora no lo habías percibido. Y te mueves. Presta atención al lugar donde estás sentado. Estás quieto, estás inmóvil, aparentemente. Pero vamos a elevar nuestro pensamiento y vamos a contemplar el planeta Tierra como en este momento se mueve a millones de kilómetros por hora, tan rápido que no lo percibe. Como este planeta gira alrededor del astro Sol.
también moviéndose a millones de kilómetros. Y ahora contemplemos nuestro sistema solar, moviéndose por toda la galaxia, por toda la Vía Láctea. En constante movimiento. Y nuestra galaxia aún así sigue girando, sigue moviéndose y desplazándose por el universo. El universo a su vez sigue moviéndose, expandiéndose, vibrando. En, en constante expansión, en constante movimiento. Ahora eres consciente que tu interior se mueve y se expande igual que el universo. Y trata de percibir esa unidad, esa unión. No hay diferencia. Vibramos con el universo. Manteniendo ese estado de vibración, ahora concentra tu atención en la garganta, en el chakra de la garganta. Este chakra está relacionado con el principio de la vibración. Allí albergamos las cuerdas vocales que vibran y producen el sonido de nuestra voz. Imagina una luz azul celeste iluminando en alta frecuencia en tu garganta. Ham, vibración. Entrando en sintonía con el universo, vibrando. Ham. Ham. Ahora toma una respiración profunda y regresa poco a poco. Hola, hola, ¿cómo van?
Bumi Chala, ¿todo bien? ¿Todo bien, Bumi? Agudharma. Vale. Bueno, esto es como una pequeña contemplación que nos lleve como a ese estado de vibración y hacernos conscientes de que a pesar de que estamos en una aparente inmovilidad, todo dentro de nosotros se está moviendo. Y aún así no lo percibimos por esa sutileza de las vibraciones y del movimiento. Y a la misma forma en la que se mueve nuestro interior, el universo también está en constante movimiento y entra como muy en frecuencia con ese segundo principio que vimos en la clase pasada que hablaba sobre la correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, como vibramos en nuestro interior, también el universo vibra de la misma manera. Entonces, para que nos hiciéramos conscientes un poquito de eso, combinado un poco también con el chakra que corresponde a este tercer principio, que es el chakra de la garganta. Y el sonido que escucharon era el sonido de sol, que es como el sonido que corresponde, la nota musical que corresponde o que tiene como relación al chakra de la garganta, para entrar un poquitico con esa frecuencia de la vibración del chakra de la garganta y de este principio hermético. Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces ahora doy paso a Guru Vaidurya, que nos va a explicar el principio hermético de la polaridad. Siguiente principio. Dale, maestra. Gracias, Yanagni, y gracias, Gregorio. Yo creo que sería lindo, dentro de todo lo que nos llevaste a vivir ahora, Yanagni, no sé si tengan por ahí programado que después nos haga un ejercicio como para aplicar en la manifestación. O sea, a través de la vibración, la frecuencia en la que vibramos, nos lleva a manifestar y qué es lo que queremos manifestar. Desde la voz, como comentabas, Yanagni, que es en realidad cuando se dice que estamos en nuestro estado del ser óptimo, digamos, en estado Buda, creamos desde ahí y más allá de esto, se dice que antes dábamos origen a seres, no a través de nuestro chakra raíz, sino a través de la vibración de nuestra garganta. Y eso es muy, muy lindo. Entonces, no sé si por ahí tengan contemplado llevarnos a manifestar algo o vivir una experiencia de manifestar algo desde esa vibración y después desde conjuntamente con la polaridad. Claro, si lo tienen por ahí programado o si se les ocurre algo por ahí. Espero no meterlos ahí por ahí en situaciones raras. Gracias. Listo, entonces yo les voy a hablar un poquito de la polaridad. Cuando la maestra Annie me dijo que si quería dar esta clase, lo contemplé y me gustó mucho ser exactamente este cuarto principio, como vemos el que está en toda la mitad, y desde ese cuarto principio empezamos a incluir todo lo que las tres que ya vimos. Y van a ver cómo, mientras voy explicando, se están empezando a integrar todas estas principios. Y al final nos vamos a dar cuenta de que simplemente es uno solo, solo que la división sea para que podamos entenderlo y al mismo tiempo unificarlo. Entonces, como el nombre lo dice, polaridad, es que tenemos dos extremos. Les voy a leer textualmente, como lo dice el Cabalión. Dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Semejantes y desemejantes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en la naturaleza, pero en diferente grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Entonces se nos dice que el hombre es un ser dual, que precisa de la comparación para poder interpretar el mundo que habita, ya que muchas veces sin la dualidad, sin tener esos dos polos, el hombre muchas veces se encuentra perdido. Entonces conocemos la luz porque tenemos la forma de compararla con la oscuridad. Tenemos el color blanco porque somos capaces de compararlos con el negro, así también con lo bueno y lo malo.
vemos que todo tiene dos polos, que todo tiene su opuesto. Entonces el hombre tiene su puesto en el hombre, al que denominamos mujer. Empleado hombre masculino y hombre femenino intencionalmente, como para que vean que es lo mismo natural en la naturaleza, pero tienen una vibración, como ya vimos, diferente. Entonces son semejantes, pero diferentes en su grado. No siendo uno mejor que el otro, simplemente diferencias en su grado. El hombre y la mujer, como ya les dije, son vibraciones muy diferentes, de acuerdo con eso que ya expliqué, con el principio de vibración, con lo que explicó Sebastián, son dos polos muy opuestos. Pero, como ya vimos en la polaridad, viene siendo en la naturaleza lo mismo. El principio de polaridad nos dice que los opuestos son iguales en la naturaleza, pero en diferente grado. Con este hombre y mujer se puede ver muy sencillo. También nos podemos dar cuenta de que una o el que proyecta con el masculino y el femenino, ¿sí? Entonces, en esta primera parte podemos explicar cómo el ser humano, pero digamos, pongamos un... Sí, bueno. Entonces, para explicar, no sé, es que para más está diciendo que ¿se está cortando a ella o es a todos en general? Con la primera parte ya les hablé un poquito del ser humano, vamos a poner otro ejemplo. En el termómetro podemos ver tanto el frío como el calor. Entonces un objeto que está a 40 gramos podemos decir que está muy caliente, pero si lo comparamos con otro que está a 100, ya podemos decir que está frío. Entonces podemos decir que una que está caliente o que está frío es una verdad a medias, al igual que es que afirmar que está frío. Entonces aquí el mismo principio de polaridad nos dice, todas las verdades no son sino medias verdades. Como vemos, el frío y el calor son dos extremos de algo que llamamos temperatura, que sería lo común entre ambos. Sí, no podemos definir dónde comienza el frío o dónde termina el calor. Es algo muy difícil de decir, pero la vibración, si la aumentamos, podríamos pasar de todo es caliente y todo es frío al mismo tiempo, ya que son medias verdades. Todo esto mismo lo podríamos a la luz y a la oscuridad, al ruido y al silencio, al amor y al odio, a lo bueno y lo malo. Una cosa puede convertirse en la otra, modificando su escala. ¿Cómo modificamos su escala? Como ya lo explicó Nyan Agni, subiendo o aumentando su vibración. ¿Sí? Digamos que, como explicaba Nyan Agni, el nivel espiritual es el salto que tenemos. Y en esa escala, lo más bajo sería lo físico. Entonces, podemos cambiar estos polos y así como decía la maestra Agni, podríamos llegar a manifestar o a cambiar estos polos. En el camino espiritual que llevamos, el principio de polaridad hay que entenderlo muy bien, porque si nos basamos en él, podríamos llegar a cambiar las polaridades, tanto de nosotros como de los demás, y así llevar a una persona a un estado que queramos, o a nosotros mismos a un estado de bienestar, por decirlo de alguna manera. También dice que no hay un principio y un final, porque si nos dirigimos hacia el norte, si viajamos hacia el norte y siempre seguimos el mismo rumbo, en algún momento estaríamos viajando hacia el sur. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo. No tenemos un punto de definición. Entonces, la existencia de los pares opuestos con sus graduaciones infinitas, porque entre lado y lado van a haber millones de grados que podemos cambiar uno encima del otro, aumentando la vibración, transmutando esos estados mentales, podemos tanto subir como bajar. Entonces, por ejemplo, el odio puede ser transmutado en amor, el miedo puede ser transmutado en valor, el frío puede ser transmutado en calor. Solo es necesario cambiar el grado en la escala de polaridad, aumentando la vibración.
Entonces el odio, el miedo, el frío, la oscuridad son evaluados, son catalogados como negativos al compararlos frente al amor, el valor, el calor o la luz, ya que tenemos estas polaridades. Entonces el hermetismo nos dice que se considera negativo todo lo que tiene una vibración baja y positivo todo lo que tiene alta. Entonces, por lo tanto, entre mayor subamos esta polaridad, mayor frecuencia vibratoria tenemos. Entonces, tendríamos una mayor espiritualidad. Había una frase que me gustó mucho y es que no se puede vivir en un mundo material sin espiritualidad. Y no se puede ser espiritualidad o espiritual si no se tiene un orden en el mundo material. Entonces, los dos extremos se necesitan estar unificados para lograr una vida armoniosa. Dicho con las propias palabras de Hermes, para destruir una frecuencia indeseable de vibración mental, poner en operación el principio de polaridad y concentrarnos sobre el polo opuesto al que desea suprimir, matar lo indeseable cambiando su polaridad. En resumen, aumentando su vibración. Entonces, las personas que hemos comprendido, que pueden llegar a comprender el principio de polaridad, saben que la oscuridad no se combate, sino que se ilumina. Que para vencer el mal no hay que oponerse, sino que hay que hacer el bien. Que para derrotar el odio tenemos que amar a quien nos odia. Que para luchar contra lo negativo tenemos que hacer lo positivo. ¿Sí? ¿Cómo? Aumentando la vibración. Entonces tenemos que subir esta línea de polaridad y hacernos un poquito más espirituales. Actualmente la psicología moderna utiliza estos principios en sus terapias conductuales actuales. Entonces muchas veces si un paciente tiene un miedo a algo, no se le cultiva que quite ese miedo, sino que se le enseña que cultive el coraje. La psicología ilustra este principio de una manera muy bonita, es un ejemplo de una habitación oscura. Y es que no se le obliga a la persona a luchar con el temor de la oscuridad, sino pararse, abrir la ventana y permitir dejar la luz y así enfrentar, digamos, este miedo. Pues como hemos visto, los principios anteriores, el universo es mental y como es arriba es abajo, entonces ya podemos empezar a aplicar conscientemente el principio de la polaridad. Y es con nuestra mente consciente seremos quienes logramos transmutar los opuestos. Pero para hacer un pequeño resumen, no se trata de entender esto como que todo tiene su contrario, sino que todo cuando existe se puede mostrar de una manera dual, que es un poco diferente. ¿Sí? Entonces voy a intentar llevarlos a la experiencia de esta dualidad y de lo que se busca realmente con este principio, para ver si logramos contener mejor esta información. Así que respiren profundo y presten atención a su interior. Y estén conscientes de que están conscientes. Y mantengan la conciencia plena de sus creencias. Y démonos cuenta que entre más extremos estemos, mayor separación percibiremos. Y de esta manera manifestaremos mayores. Entre mayor separación percibamos, más lejos de encontrar a Dios estaremos. Así que nadie es tan bueno o tan malo como parece. Nadie es tan lindo o tan feo como lo catalogamos. Démonos cuenta que el que es culpable también es inocente. Y así con todos los juicios que tengamos, empezamos a ejercitar para encontrar ese punto medio que queremos buscar en todo. Soltemos todos los polos que tenemos en nuestra vida, nuestros juicios. Suelten todos esos polos. Entendamos que al juntarlas todas como piezas de rompecabezas, tendremos una verdad absoluta. Así que suelta el orgullo. Permítete escuchar las verdades de los demás. Juntar todas esas verdades, tendremos una verdad absoluta. Pero suéltalo.
permite soltar todo lo que tienes. Busca ese punto medio. Mantente ahí en el punto medio y observa que se te despierta estando ahí, que logras estando en el punto medio. Aprendamos a controlar la polaridad y mantenernos ahí, justo en ese estado, porque en ese estado, el punto medio, es que lograremos llegar a la unidad. Eso es. Respiren profundo y vuelvan aquí conservando toda la paz de ese punto medio. ¿Cómo vamos? Bien. En resumen, las personas extremistas tienen un trabajo bastante grande por hacer. Súper, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí llega mi intervención. Bueno, y cuando estaba contemplando este camino, me di cuenta que este principio de polaridad es todo lo que buscamos. La integración se basa en llegar a ese punto medio, llegar a ese punto de controlar la polaridad. Y manejando los tres principios anteriores, como ya vimos, podemos lograr manifestar grandes cosas, porque logramos esa unión, lograr comprender ese ser divino que somos. Maestra. Muchas gracias, Guruvaidurya, muy lúdico totalmente. Eh, Ahora que Yanagi nos llevó a la experiencia con su ejercicio, sentí mucho calor, sentí la vibración. Con la vibración aumentó mi temperatura y aumentó mucho, mucho el calorcito. Y ahora contigo regresé como a un estado, primero como que sentía frío, pero después ya no sentía ni frío ni calor. O sea, como que entré a ese estado de estar en neutro. Muchísimas gracias, me encantó esta parte de cuando nos vamos a un polo, digamos, solo a ver la parte física y las experiencias que vivimos como humanos y que olvidamos la parte de ser compasivos y de entender a los demás, pues bueno, así lo sentí yo, ¿no? Que esto nos lleva a estar perdidos. Y viceversa, cuando solo lo vemos en la parte espiritual y no vemos la parte humana, bueno, podemos inclusive, si solo hay sabiduría, pudiera ser que seamos pues de unos dictadores, ¿no? Porque pensando que nuestra sabiduría es tal que, que no consideramos el sufrimiento a nivel humano que vivimos. Lo sentí mucho, me aterrizó en muchas experiencias que traía por ahí pendientes y me dejó mucha tarea. Muchas gracias. Así como que me lleva mucho a darme cuenta que todos los polos están bien y que está bien vivirlos y que es lo que me va a llevar a estar más en mi centro, ¿no? El reconocer que puedo ser mierda desde el punto de vista coloquial, llamándolo así desde el punto de vista coloquial, que soy mierda, pero que también esa mierda me está llevando un gradito más arriba en mi autoconocimiento y mi descubrimiento del ser que soy, ¿no? Entonces no negar ninguna de ambas y desde ese estado, el que sea que me encuentre, a veces a lo mejor de muy alta frecuencia o a veces de muy, muy baja frecuencia, son finalmente
lo mismo. Así lo sentí totalmente. Vuelvo a la situación de la no distinción con ese principio. Muchísimas gracias a ambos porque ahorita con esta experiencia de los dos fue lo que me llevó otra vez a la no distinción. Muchas gracias. Sí, ahorita contemplando lo de medias verdades que vi que les se resonó como a mí, fue un golpe directo al ego. Darme cuenta que yo tengo mi razón, pero cada uno de ustedes también tiene su razón y es su verdad. Así como es la mía, cada quien tiene la suya y hay que aprender y respetar de eso. Entonces, ahí se fue una integrada bastante interesante, porque a pesar que uno lo entiende o lo asume, muchas veces solamente pensamiento, pero cuando lo lleva a sentir ya es un golpe fuerte, ya que el ego es lo que nos está separando y ahí está justo su nivel de separación. Cuando pierde eso, para él se pierde todo. Y para añadir algo, justamente es en esos procesos de integración, es cuando comenzamos a contemplar, como lo decía al principio, ese miedo, esa vergüenza, ese orgullo, como desde lo básico, y somos conscientes de ellos y vibramos en esa frecuencia del miedo, que sería una emoción de frecuencia baja. Y la magia o el verdadero poder de la vibración y de esa transmutación es visto cómo cambio ese miedo a una polaridad de una vibración más alta. Ya contemplo felicidad, caras sonrientes, amor, corazones rojos, vibro en ese estado alto de movimiento, pero sigue siendo la misma emoción, siguen siendo sentimientos, siguen siendo emociones, y ahí es donde viene esa transmutación, ese cambio que nosotros mismos hacemos en nuestras emociones, en nuestro bienestar, para terminar en, como dice la maestra Agni Hardaya, en ese equilibrio, una vez finalizada, por ejemplo, una integración emocional. Perdón, no quité el silencio. Estaba un poco pensando, o sea, todo esto de la parte de los juicios, ¿no? O sea, como que, porque pareciera existir y no existir. O sea, a través del tiempo, o sea, vamos formando nuestros juicios apoyados mucho, digamos, en nuestras propias experiencias, o sea, nuestras experiencias individuales, pero también la sociedad ayuda a formar pues, toda esa parte de los juicios, ¿no? Que nosotros, o las creencias que nosotros tenemos. Y que de cierto punto, o sea, para poder estar en ese punto medio, para poder entender ese punto medio, y es justamente eso, ¿no? O sea, y ahí es donde estoy, ¿no? Soltar absolutamente todo, soltar todo, y como siempre, o sea, veo el juicio, pero es traspasar ese juicio para entender que, o sea, que todo está bien y que todo está mal a la vez y que está bien y está mal a la vez. Estoy un poco analizando, o sea, estoy un poco meditando el punto y me quedé allí, ¿no? O sea, me quedé allí un poco en la introspección con eso. Era lo que estaba. Pero, pero sí, bueno, igualmente, o sea, vamos como que también esto reafirma a la enseñanza de que, o sea, que realmente no hay nada igual y que todo es lo mismo, que todo es una misma experiencia, o sea, y eso ahí es donde tenemos que tratar de enfocarnos, porque a veces señalamos, o sea, a veces señalamos a otros creyendo que deberían hacer lo que uno considera que es y el otro está haciendo exactamente lo mismo que uno hace, ¿no? O sea, entonces, y uno cree estar en el camino de la virtud, pero el otro, indistintamente de lo que sea, pues también está en ese camino. Inevitablemente también está en ese camino. Solamente que le comentaba a Agni, bueno, haciendo preguntas distintas en el mismo momento, así que vamos a conseguir respuestas distintas, pero que realmente todos estamos en ese camino.
Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a más que Placer. reflexionar, más que seguir en la introspección, seguir entendiéndonos y seguir soltando cada cosa que nos sigue viviendo para poder vivir pues, más tranquilo. Muchas gracias. Eh, no sé si tengo algún comentario adicional o si los chicos, compañeros, tengan preguntas o algo. Eso que sabes diciendo también es muy bonito porque las polaridades siempre van a existir. O sea, ¿Cómo? por más que las polaridades siempre van a existir, por más que estés trabajando o no, van a ir disminuyendo. Los polos pueden ser así, pero vas trabajando y van escondiéndose, pero siempre van a haber polos. O sea que por más espiritual, por más Buda que seas, siempre va a haber el polo. Ahí viene nuestro trabajo de mantenernos ahí en la unidad, aún con los polos existiendo. En resumen, es tener la moneda equilibrada. Por más que tenga sus dos lados, mantenerla en equilibrio, mantenerla de pie. Sí, es así. De hecho, en estos días pues he estado un poco contemplando parte de eso, parte de la dualidad, parte de la unidad. Y, y era, o sea, como que ahora imagino al hombre como una especie de yin yang, ¿sabes? O sea, como que exactamente dividido a la mitad, donde un lado es su lado oscuro y del otro lado es su lado pues blanco, ¿no? Y que se va manteniendo en equilibrio y que a medida que va pasando cada experiencia, solamente lo que va entendiendo cada vez más la vida, la experiencia o la existencia y todo, pero que de cierta manera pues no se traspasa de un lado a otro porque sencillamente pues rompe ese equilibrio del que están hablando, que es parte de la existencia, es parte de la unidad, es parte de todo. ¿No? Bueno, viene la parte de filosofar. Viene la parte de filosofar, la introspección. Bueno, por ahí pone Sisa en el chat, pero en la teoría de cuerdas ya no hay polaridad. Lo que pasa es que la teoría de cuerdas, de lo último que he leído, aún no está comprobada. Es una teoría que habla más de las relaciones en un lugar, llevándose a cabo. Y pues bueno, de acuerdo a lo que yo conozco, a nivel científico aún no está comprobada. La leí hace como unos 15 años o 12 años y en base a la física cuántica todavía no está comprobada. De hecho, últimamente seguí leyendo un poco de física cuántica y decían que todavía sigue ahí en ese proceso, todavía no está reconocida como que realmente sigue siendo una teoría, ¿no? Entonces, pues bueno, en este plano sí vivimos la 2D, en otros planos, como en el sexto, se dice que ya no existe la dualidad, se dice que ya estamos en ese estado neutro, inclusive se dice que en la séptima dimensión estamos en un estado de niño, ¿no? Como ser un niño en el cual todo es gozo, todo es alegría, todo es bendición, todo es un estado eh, como un estado Buda. Ajá. Entonces, pues bueno, es lindo también saber que existen por ahí otras teorías, como lo que nos comenta Simha, y pues yo creo que la parte aquí fundamental es aterrizar estos 7 principios herméticos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así como nos lo acaban de explicar tan simple Ñanani y Guru Vaidurya, ir ahí desde esa mente total, que es la mente del todo, la mente de Brahma, estar cuando menos dándonos cuenta, ¿no? De que no estamos ahí y tratar de regresar a estar ahí para poder desde ahí generar ese como es adentro, es afuera, a través de la correspondencia y cambiar nuestra vibración, como nos acaba de mostrar Yanagni, y pues ir a aceptar y dejar de enjuiciar nuestros polos que en esta 3D pues van a seguir existiendo como nos llevó Guru Vaidurya. Y pues bueno, seguimos adelante y Saka nos va a hablar después de lo que es la ley de causa-efecto, que es el siguiente principio. También la parte de lo que es ritmo y por último generación. Entonces,
Estos 7 principios son para que los apliquemos en nuestra vida cotidiana, así de simple, ¿no? Regresando a esos estados que nos han llevado y teniendo esa firme certeza de que si regreso a conectar a lo que es la mente y yo decido desde esa mente estar cuando menos unos 5 segundos totalmente consciente y presente, poder generar esos cambios en mis células, en mi vibración, porque como es adentro es afuera, y esa vibración llevarla a lo que sea más favorable en el momento, porque eso nos va a llevar a la polaridad para no juzgarla. Entonces, bueno, es al menos lo que yo percibí ahora y agradezco porque me llevaron ahí, Nanaí Gurbayuria, maravilloso, muchas gracias, fue muy, muy lúdico y realmente me llevó una gran experiencia. Muchísimas gracias.